Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a mi canal, Los Viajes de Grimes, tu canal no solamente de viajes, sino de historias también muy interesantes aquí en YouTube. Como todos sabéis, viajar no es algo que sea precisamente económico, por eso esta semana los que estéis pensando en conocer la Gran Manzana, os traigo una serie de lugares que podéis visitar en Nueva York totalmente gratis. En el número 1 de la lista tenemos, como no, la visita a Central Park, un parque que es bonito en todas las estaciones del año, y no solamente en otoño como muchos piensan. Es el parque urbano más grande de Nueva York y un lugar ideal para pasear, hacer deporte e incluso un picnic. Uno de sus puntos más visitados es Strawberry Fields, la zona en la que se construyó el mosaico de Imagine, en memoria a John Lennon, que años atrás fue asesinado en las proximidades del parque, enfrente del edificio Dakota, donde él residía. En segundo lugar os invito a visitar el Museo de Arte Moderno, más conocido como MoMA. Pero eso sí, para que la visita os resulte gratuita, deberéis hacerlo el viernes por la tarde. Obras como La Noche Estrellada de Van Gogh o Las Señoritas de Aviñón de Pablo Picasso te están esperando en el Museo de Arte Moderno. Asimismo, si vais a Nueva York, no podéis dejar escapar la oportunidad de coger un ferry a Staten Island y además ver la Estatua de la Libertad totalmente gratis. Obviamente este ferry no para en la Estatua de la Libertad, pero pasa muy cerca de ella. Por eso las vistas tanto de ella como del skyline de Manhattan hacen que la travesía valga la pena. Y como no, en cuarto lugar, pasear por el puente de Brooklyn, el gran icono de la ciudad de Nueva York, y que conecta la isla de Manhattan con el barrio de Brooklyn. Extraño es no ver una película de esta ciudad en la que el famoso puente de Brooklyn no haga acto de presencia. Y en quinto lugar tenemos Times Square, otro de los símbolos de la ciudad de Nueva York, en pleno corazón de Manhattan. Times Square es un hervidero de turistas, repleto de tiendas, cafés, teatros y locales de comida. Sus gigantescas pantallas y luces de neón os prometo que os van a dejar boquiabiertos. Y en sexto lugar, tanto si sois amantes de la película del Lobo de Wall Street como si no, tenéis que hacer una visita obligada a esta famosa calle. Wall Street es la calle principal del centro financiero de Nueva York. Visita obligada y por supuesto gratuita para todo aquel que visite la ciudad. Antes del 11S era posible incluso acceder a la bolsa, pero hoy en día hay que conformarse con ver el edificio desde fuera. Eso sí, siempre podréis consolaros haciéndose una foto con la famosa estatua del toro de Wall Street. La siguiente parada digamos que es casi obligatoria y está al lado de Wall Street. Se trata del World Trade Center, donde se encontraban las Torres Gemelas. Nueva York es la ciudad que no se rinde, y este es el mejor ejemplo de su fortaleza. Aquí podréis visitar el memorial a las víctimas del 11 de septiembre. Informaros a todos los que estéis pensando en visitar el museo del 11S que las plazas son limitadas y solamente es gratis los martes por la tarde. Y para finalizar este vídeo, hacerlo con lo que para mí es una de las joyas más valiosas de la Big City, y no es otra que Grand Central Terminal. Grand Central Terminal es más que una estación, es un verdadero escenario de película. Ha aparecido en docenas de películas como por ejemplo Soy Leyenda de Will Smith.
Cuando hagáis la visita a Grand Central Terminal, el reloj situado en el vestíbulo principal os enamorará. Y bueno, esto ha sido todo en este último vídeo sobre las cosas que visitar en Nueva York gratis. Me gustaría pediros por favor que no olvidarais suscribiros para seguir al tanto de las últimas novedades y los últimos contenidos que vaya subiendo a mi canal. Y asimismo, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis por favor darle a like. E incluso me gustaría pediros, los que ya habéis visitado Nueva York, tanto como los que estáis pensando en hacerlo, que me dejarais un comentario aquí abajo sobre cómo han sido vuestras experiencias en la Gran Manzana o cómo estáis pensando en organizar vuestro viaje a Nueva York. Un saludo y a ser felices. Hola España, saludos. ¿Cómo está? España, bye bye. Hola Spain. Yeah, Barcelona, Messi. Yeah.